Amigos de la Agencia Andina, buenas tardes. Estamos 15 de agosto del año 2019. Un día como hoy, en el año 2007, a las 6:40 de la tarde aproximadamente, un terremoto de 7.9 grados causó destrozos en la costa central del Perú. El resultado final, el recuento de daños fue más o menos así: 590 muertos, 24.000 heridos, 250.000 damnificados en distintos puntos del país. Hoy hemos tenido un ejercicio, un simulacro nacional de sismo y tsunami, porque debemos reconocer que vivimos en un país de alto riesgo sísmico por precisamente la ubicación en lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. Vamos a ver, antes de presentar a nuestro invitado esta tarde, que tiene que ver precisamente, su trabajo tiene que ver con todo lo que es geofísica y sismos y prevención, antes vamos a ver un video que nos va a recordar lo que ocurrió en el año 2007. De ese drama y de esa destrucción, los peruanos tenemos que sacar lecciones. Está con nosotros esta tarde el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, el IGP. Doctor Tavera, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas tardes. Hemos tenido hoy un ensayo, un simulacro nacional de sismo y tsunami. Quisiéramos conocer sus primeras impresiones y además algunas precisiones que tienen que ver con la manera cómo evacuamos de edificios altos, que son en muchos casos los que ocupan el centro de la ciudad. Bueno, para mí ha sido un poco placentero, podría decir, el hecho de ver que la población realmente ha comenzado a participar en el simulacro. Esperamos que las cifras finales que nos va a proporcionar INDECI más tarde nos sale pues que la participación, el porcentaje de población que ha participado se ha incrementado en relación al último simulacro del mes de mayo. Lo que sí es un poco todavía una deuda en el tema de educación es el hecho de ver que personas que están en edificios altos, segundo piso, tercer piso, hacia arriba, también han comenzado a salir tratando de reducir su tiempo de reacción. Y este es un error bastante crítico, porque cuando uno, durante el momento ocasionado por el sismo, la estructura se mueve bastante fuerte, es imposible mantenerse de pie, e intentar bajar las escaleras de un segundo piso hacia la calle o un tercer piso es bastante riesgoso. Entonces, en este caso, lo que se recomienda por la práctica es de que toda persona que se encuentre en un primer piso sí debe tratar de ganar campo abierto o ganar la calle. Segundo piso hacia arriba, lo que tienen que hacer es buscar las columnas más resistentes dentro de la estructura, ¿no? O aquellas columnas donde se ha puesto ya el aviso zona de protección, segura, zona ¿no? segura por sismo, ¿no? Y permanecer ahí por lo menos unos 2 o 3 minutos, que se supone es lo que va a durar el evento sísmico, o el sacudimiento en todo caso, ¿no? Posterior a eso, recién uno debe tender a salir a la calle de acuerdo a las condiciones que encuentra la ruta de evacuación, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo entonces, doctor Tavera, porque claro, hay por desconocimiento seguramente personas que reaccionan de distinta manera. Vamos a
mirar, doctor Tavera, el mapa de vulnerabilidad en el Perú para que usted, como uno de los peruanos que más conoce de geofísica y de sismología, nos vaya explicando cuál es el escenario que podríamos enfrentar en los próximos años, en las siguientes décadas seguramente. Este es el mapa de vulnerabilidad. Bueno, lo que estamos viendo en imagen es el aporte quizás más importante que ha hecho el Instituto Geofísico del Perú en estos últimos años, ¿no? Es el resultado de cerca de 15 años de investigaciones que nos dice de que en las zonas que están pintadas de color rojo es aquella zona donde se viene acumulando bastante energía que en algún momento tiene que dar origen a un sismo de magnitud importante. Si nos fijamos bien, el área es mayor en la región central del Perú, exactamente donde se encuentra Lima. Y estamos hablando que el último gran sismo parece que ocurrió en el año 1746. Entonces tenemos más de 270 años de acumulación de energía que tiene que dar origen a un sismo de gran magnitud. Y técnicamente esperamos un sismo con una magnitud mayor a 8.5. Mayor a 8.5, o sea, lo que ocurrió el año 2007 con epicentro en Pisco es poco todavía con lo que vendría. Si miramos una escala logarítmica, estamos hablando de mucha mayor cantidad de energía que tendría que liberarse y por lo tanto los niveles de sacudimiento del suelo serían bastante elevados, ¿no? Y la gran pregunta que uno tiene que hacerse ante este escenario es si realmente las estructuras que caracterizan a nuestras viviendas serían capaces de soportar ese nivel de sacudimiento. Y solamente tenemos que hacer un poco la mirada retroactiva, ¿no? Y mirar a Pisco, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado en todo caso si ese sismo simplemente hubiera ocurrido en Lima, ¿no? Entonces, la costa central entre Huacho y Pisco es una de las zonas con mayor vulnerabilidad. En el mapa hay otras dos o tres. Tenemos otra zona bastante importante frente a la localidad de Chala, por ejemplo, que creemos es el sismo repetitivo del que ocurrió en el año 1913. Y en la parte sur, ya frente a Moquegua y Tacna, queda todavía un poco la energía que no se liberó en el 2001 y que probablemente también genere un sismo de magnitud 8 por lo menos. O sea, estas zonas que hemos delimitado son las zonas donde en algún momento va a tener que ocurrir el evento sísmico, ¿no? Y ante esta información, que ya es la información científica, técnica científica, que estamos aportando, el país debe comenzar a prepararse que algo indudablemente va a tener que ocurrir en algún momento. Hay mitos, en todo caso información que necesita precisión o aclaración respecto a la ocurrencia de sismos menores y se dice que liberan energía. Aclárenos, por favor, doctor Tavera, ¿qué significa eso? En realidad los sismos de magnitud moderada a pequeña no ayudan en nada a liberar energía de los grandes sismos. Estamos hablando de escalas logarítmicas, ¿no? Una manera quizás un poco fácil de entender esto es lo que se ha comenzado un poco hace años atrás, tratar de buscar un patrón para hacer comparaciones. Y hemos llegado a la conclusión de que un sismo de magnitud 5, por ejemplo, libera la energía que liberaría una bomba atómica como la de Hiroshima. Un sismo de magnitud 6 estaríamos hablando de 30 bombas. Uno de magnitud 7, 900 bombas. Uno como el de Pisco del 2007, estamos hablando de 27.000 bombas. 27.000 bombas. Y uno de magnitud 9, estaríamos hablando de 810.000 bombas. Ya, o sea, eso es estamos hablando... no se puede imaginar ya, ¿no? Estamos hablando realmente de cantidades de energía que se libera, que va a sacudir el suelo de manera bastante intensa. El sismo de Chile de 2010 ha experimentado un sismo casi de 9.0. El sismo de Japón de 2011 fue un sismo de magnitud 9.0, ¿no? Y obviamente la respuesta del suelo ha sido bastante interesante para la ciencia porque por primera vez se logró experimentar esos niveles de sacudimiento y un poco preocupante para las ciudades como el Perú o como cualquier otra de América Latina. Este mapa de vulnerabilidad es el aporte de la ciencia para un asunto tan importante como la prevención. ¿Cómo pasamos de tener esa información verificada científicamente a acción práctica y concreta, doctor Tavera, para reducir no se puede hablar de gestión de riesgo de desastres si no conocemos el peligro al cual nos enfrentamos. Entonces el instituto con este aporte logra decir, señores, hay una alta probabilidad que en algún momento se produzca un sismo con magnitudes mayores a 8.5. Todo el simulacro que hemos hecho el día de hoy, si se hubiera hecho hace 5 años atrás, sería un simulacro para un sismo de 8. Ahora estamos haciendo para un sismo de 8.5. O sea, ya estamos tomando conciencia de esto, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que tengamos que hacer nos tiene que llevar un poco a ver experiencias de países vecinos. Hemos comentado de Chile, por ejemplo, sería bueno también ver lo que pasó en México. Pero la fotografía más clara para nuestra realidad
es lo que hemos visto en el terremoto de Pisco 2007, y si retrocedemos un poquito, el terremoto del 2001 también ha sido bastante importante para ponernos sobre la mesa que el gran problema no es el terremoto, el problema son la calidad de las viviendas y en los suelos sobre los cuales se construyen las viviendas. Fíjese, el terremoto del 2001, el epicentro del sismo fue en Ocoña, y la mayor cantidad de daños estuvo en Tacna. Vea la distancia, vea la distancia. Y en el distrito de Ciudad Nueva, donde los edificios prácticamente de 2 pisos, por ejemplo, colapsaron y el segundo piso quedó como primer piso, en una gran cantidad de viviendas. Y eso fue porque los suelos en esta zona son suelos calcáreos, son suelos completamente blandos. En la zona de Moquegua, en lo que llamaban el poblado de San Francisco, por ejemplo, las que están en una semiladera de un cerro, las viviendas también colapsaron. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. El sismo no va a cambiar, el sismo va a ser el mismo de siempre. Lo que está cambiando y lo que está empeorando en todo caso es la manera como crecen las ciudades. 2 temas, doctor Tavera, que tienen que ver con esto que usted ha planteado. Primero, la posibilidad de tener como ciudadanos, como habitantes de una ciudad, alerta temprana, que la ciencia parece que está avanzando ya en eso. Y segundo, las normas técnicas, pues sabemos que hay la norma técnica E0.30 para construcciones. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, la norma E0.30 es bastante rígida y las grandes empresas que construyen edificios o construyen complejos habitacionales tratan de respetarla al 100%. Y eso involucra como primera instancia hacer un estudio bastante detallado del suelo para saber cuánta carga yo puedo poner en ese suelo y cómo debe ser la geometría de la estructura que voy a construir. Doctor, pero permítame, ¿tratan o lo hacen? No, sí lo hacen. ¿Quién verifica que lo estén cumpliendo? La misma municipalidad, que es la que da la autorización. Okay. El punto crítico está las zonas, la periferia de Lima, las personas que construyen o realizan la autoconstrucción. Que sabemos ellos que es un problema, no se llevan por la normativa, no toman en cuenta la normativa, simplemente construyen porque tienen que construir a través de las invasiones, que es un castigo, es una responsabilidad bastante grande, en todo caso, el tema de las invasiones. Ahora, uno de los países que ha comenzado a liderar el tema de sistemas de alerta temprana es México, y recientemente China también se ha embarcado en este gran proyecto, ¿no? Y nosotros hemos tratado junto con INDECI, de tratar también de llegar a utilizar este avance en la tecnología, esta alternativa que nos da la ciencia para tratar de dar pues un aviso a la población segundos antes de que ocurra. México y China entonces ya han avanzado. Sí, ¿Nosotros bastante. cómo estamos en ese campo? Nosotros ya hemos obtenido ya el visto bueno del Estado. El próximo año empezamos ya a trabajar en la implementación de este sistema. En 2020. En 2020. Empezamos a trabajar. Empezamos desde el 1 de enero como institución, como Instituto Geológico Perú, empezamos en este gran proyecto, paralelamente con INDECI, ¿no? Para tener nuestro sistema de alerta, ¿cuándo? Empezamos en 2020. ¿Cuándo tendremos un sistema de alerta? Las veces que he podido conversar, he dicho que el simulacro del 30 de mayo del 2021 ya deberíamos hacerlo con el sistema funcionando, al menos para la región central del Perú. Ese es lo más preocupante por lo que hemos visto en el mapa, ¿no? Ahora, ¿qué tan temprano, doctor? ¿Qué significa tener un sistema de alerta temprana? Mire, estos sistemas no nos dicen que va a haber un sismo en primer lugar, no nos alerta que va a haber un sismo. Lo que estos sistemas nos avisan es en qué tiempo vamos a ser sacudidos por la onda sísmica. Significa que una localidad que está prácticamente al costado del epicentro del sismo, su tiempo es 0. Porque ahí está el epicentro, porque ahí está el epicentro. O sea, podrá sonar la bocina y también se está sacudiendo. Y cuanto más lejos estamos, vamos a tener más tiempo. Yo creo que un ejemplo claro podría ser, si hubiéramos tenido este sistema funcionando durante el sismo de Pisco de 2007, de Pisco a Lima hay más o menos 250 kilómetros de distancia. Si la onda se propaga a 8 kilómetros por segundo, pues la alerta nos hubiera llegado con 40 segundos de anticipación, ¿no? Y eso obviamente es bastante importante para la población. Pero para la ciudad de Pisco, para la población de Pisco, el tiempo prácticamente hubiera sido 0. ¿no? Ahí ya se está moviendo. Ya se está moviendo, no hay mucho tiempo que ganar. Pero obviamente el Perú no es Lima, el Perú es muchas ciudades. O sea, si no podemos alertar a una ciudad, podremos alertar a otras de un posible daño que se pueda producir, ¿no? En 40 segundos se puede hacer cosas importantes, ¿no? En un escenario que hemos hecho para el caso de Lima, por ejemplo, si el sismo ocurriera frente al Callao, a una distancia de 100 kilómetros mar adentro,
La alerta para Lima debería estar llegando entre 8 a 10 segundos. 10 segundos. Tendríamos 10 segundos. ¿Y la alerta avisa la intensidad del sismo? No, el mismo sensor que ya detecta el evento tiene la capacidad de discriminar si el sismo es fuerte o el sacudimiento del suelo es fuerte o es moderado. Si es fuerte, es que enciende en primera instancia bocinas. Posteriormente ya vamos a ver si implementamos a otro tipo de dispositivo, pero en primera instancia bocinas. En ese momento es que se encenderían las bocinas y estarían pues emitiendo un sonido que sería la alerta, ¿no? Y habría segundos para tomar decisiones. Segundos. Y ahí viene nuestros colegas de México nos dicen de que el sistema ha funcionado bastante bien en los últimos años, pero tienen un problema bastante crítico. Es el nivel de la cultura de la población que no es capaz todavía de asimilar de manera correcta cómo funciona este sistema, ¿no? Pero al final, obviamente, cualquier alternativa que se pueda dar a un número reducido de personas quizás es válido, ¿no? Porque la pregunta que uno se haría es cuánto vale la vida de una persona. Claro, salvar a un grupo. Tuvimos el sismo de Pisco cerca de 600 muertos. Claro, ahí fue todo en el mismo lugar, casi no hubo tiempo, como usted explica, de tomar alguna medida o reacción inmediata. Claro, pero si el sismo hubiera ocurrido en Lima, Pisco hubiera tenido 40 segundos de alerta. Ahora, ¿cuánto cuesta tener un sistema de alerta como el que ustedes están pensando? Todo depende realmente cómo podemos imaginar el proyecto, ¿no? Lo que hay que entender es de que un sistema de alerta está compuesto por 4 componentes. La primera es conocer el peligro, que ya hemos comentado. Hemos avanzado bastante, como ya hemos conversado. La siguiente componente es la instrumentación y el monitoreo. Esa es responsabilidad completamente del IGP. La otra componente viene a ser la parte de la difusión de la información que se genera de este monitoreo, y eso lo tendría que hacer Defensa Civil. Y la siguiente componente es la parte de la educación de la población, que también lo asumiría Defensa Civil. Entonces, todo este proyecto, de acuerdo a lo que nosotros hemos logrado configurar como el servicio que el país necesita en primera instancia, pues más o menos tenemos un apoyo del gobierno por el orden de unos 44 millones de soles que se está invirtiendo, ¿no? De cual la mitad aproximadamente es para toda la parte de instrumentación en el país y el resto es para la parte de difusión y capacitación. Entonces, es el Instituto Geofísico del Perú el que está liderando este proyecto. Junto con INDECI. Junto con INDECI para contar en mayo del 2021 un primer sistema de alerta. La primera etapa para la región central del Perú. Y a finales de 2021 esperamos tenerlo ya para toda la costa del país. ¿Qué otras acciones está desarrollando el IGP, doctor Tavera, en este contexto en que, claro, hay sensibilidad y hay intención de tomar en serio el riesgo de desastres y que también, como usted bien señala, tiene mucho que ver con el componente educativo? ¿Qué otras acciones está desarrollando? Bueno, mire, nosotros básicamente somos una institución de investigación que investiga todos los peligros naturales que afectan a la población. En otras palabras, estudiamos todos los fenómenos físicos que están asociados con el movimiento del planeta Tierra. Pero los servicios que brindamos es el servicio del monitoreo sismológico con el Centro Sismológico Nacional y probablemente también entonces ya temprana. Pero otro servicio importante que brindamos como ente oficial del Estado es el Centro Vulcanológico Nacional, que estamos en este momento monitoreando un buen número de volcanes del sur del Perú. Tenemos un evento en la actualidad con el volcán. Exactamente. Entonces generamos la información oficial del Estado que es entregada a las autoridades locales, regionales y al mismo INDECI, CENEPRED, por ejemplo, ¿no? Y estamos haciendo ahorita el seguimiento del proceso eruptivo del volcán Ubinas, el seguimiento del proceso eruptivo del volcán Sabancaya. Es decir, ustedes generan la información y está ahí disponible para que sea empleada por las instituciones para y por la toma de decisiones, para la gestión de riesgo, ¿no? Para que realmente pues podamos ir construyendo poco a poco una población ya con cultura de prevención, ¿no? Y obviamente también apoyamos mucho a estas instituciones en la parte de capacitación con talleres, con conferencias, cualquier tipo de intercambio de información que se requiera, ¿no? Los gobiernos locales y las regiones tendrían que ser, digamos, aliados estratégicos en ese trabajo. Son nuestros aliados. ¿Sí? Son nuestros aliados. ¿Hay receptividad, si se quiere? Sí, claro que sí. Ahora más que nunca se tiene, porque realmente también dentro de las mismas normativas y funciones de los gobiernos locales y regionales
está trabajar en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces somos en este momento como Estado, somos la institución que es el acompañante ideal para poder salir adelante con estos peligros, ¿no? Mirando el mapa de vulnerabilidad, uno encuentra que la costa, digamos, pero es el mapa de vulnerabilidad de sismos, ¿cierto? Sí. Tenemos otros eventos. ¿Ustedes tienen también un sistema de alerta temprana de Huaicos en la página web de...? Nosotros hemos desarrollado un sistema a bajo costo en realidad, porque es bajísimo el costo, y en este momento estamos monitoreando una de las quebradas más importantes de Lima, que es el que pone en riesgo a Sedapal, el servicio de agua para Lima, ¿no? Es la quebrada de Huaycoloro, donde tenemos este sistema de alerta temprana de Huaicos. Pero ¿no? está solamente ahí. Ahí. Está Y focalizado en funciona muy bien y hemos ayudado bastante para la empresa de agua de Lima y eso ha permitido tomar acciones bastante importantes a comienzos de año para no tener escenarios donde podamos pues, tener problemas con el agua, con el abastecimiento del agua para Lima. Pero aparte de Huaycoloro hay otros puntos críticos para Huaicos en el resto del país. Sí, y estamos trabajando muy de cerca con algunas municipalidades. Ahora hemos tenido, por ejemplo, una mesa de trabajo con la municipalidad de Cieneguilla, que ellos también son Cieneguilla, la parte de ¿cómo se llama? Chaclacayo, Lurín, que tienen la misma cuenca y se han sido continuamente afectados. La cuenca del río Lurín. Exactamente, por este río. Entonces, ya hemos trabajado con ellos y estamos ya a pasos de implementar el sistema de alerta temprana en esta zona, ¿no? De todas maneras, lo interesante es, a través del medio, es que realmente las municipalidades entiendan de que este sistema funciona al 100% y es a bajo costo, no tiene un costo elevado. Los alcaldes que estén interesados pueden asistir, pueden acudir nosotros somos el Estado y como Estado tenemos que ayudar a dar toda la ayuda técnica a quienes nos solicitan, ¿no? Y otra cosa bastante importante que estamos haciendo son los estudios de zonificación de suelos, zonificación geofísica de suelos, ¿no? Y eso tiene que ver con los proyectos de construcción, ¿no? Exactamente, o sea, todos aquellos parámetros que necesita el ingeniero civil o el arquitecto para diseñar la infraestructura que ellos desean. Y hemos trabajado ya en 45 áreas urbanas que están a lo largo de la zona costera. En este momento estamos concluyendo, por ejemplo, en la zona de Piura, 8 localidades más o 8 áreas urbanas más con los cuales estamos generando esta información, ¿no? Y esto sí hemos tenido bastante aceptación porque hay municipalidades que no están dentro del plan de trabajo, que han venido a pedirnos apoyo y estamos coordinando con ellos estos estudios. Eso es importante, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del mapa del Perú donde hay zonas blancas? ¿Qué tipo de información, qué tipo de acción debería tomarse en esos lugares que uno podría pensar, acá no va a pasar nada? No, en realidad todo nuestro país, directa o indirectamente, ha sido afectada por sismos. O sea, no existe una sola ciudad en el país que no haya sido afectada por sismos. Y que pueda considerarse libre de todo. Exactamente. Por ejemplo, podemos tomar Iquitos, ¿no? El 26 de mayo había un sismo que ha afectado toda la zona oriental, pero también en el año 90, 91 hubieron sismos que también generaron daños en Iquitos, que está tan alejada de la zona de cordillera, ¿no? Donde se supone no debería haber sismos, pero los sismos los han afectado. Entonces, realmente hay que intentar entender de que, en pocas palabras, tratar de entender que el sismo no es el causante del daño en las ciudades. El causante principal es la irresponsabilidad con la cual construimos las viviendas, con la cual dejamos que las viviendas se hagan cada vez más obsoletas por el tiempo, ¿no? Y van a ser presa fácil de cualquier sacudimiento del suelo. Hay que repetir, doctor Tavera, la información en relación con Lima en el caso de que ocurriera un sismo de 8.5 grados como el que usted nos ha dicho, mirando el mapa de vulnerabilidad del Perú. ¿Cuál es la fuerza que se desataría con un terremoto de esa magnitud? Mire, en realidad es un poco quizás irresponsable comenzar a hablar de estas cosas, pero yo pondría una cosa muy interesante. El sismo de Chile del 2010, magnitud 8.8, el suelo se sacudió con valores de 900. Ahorita vamos a comparar. El sismo de Japón del 2011, el suelo se movió con valores de 1200. Cuando ocurrió el sismo de Pisco, Lima se sacudió con valores de 80. 80, casi nada comparado con eso. Exactamente. Y esos sismos que le he comentado son sismos de magnitud 8.8, 9.0. Entonces pensemos en esos valores como algo que sí el suelo de Lima podría sacudirse si ocurriera un sismo. Entonces la pregunta que uno se hace es, con esos valores de sacudimiento, ¿qué pasaría con las viviendas? ¿Qué pasaría con la zona costanera de Lima? ¿Qué pasaría con el tsunami que podría generarse con este sismo, ¿no? Entonces, la ciudad de Lima realmente está en alto riesgo. Por eso es necesario que participemos en los simulacros
como el día de hoy, porque es lo único que nos queda, tratar de saber qué hacer cuando el suelo se mueve, salir, protegernos, ¿no? Caso contrario, pues vamos a ser probablemente dañados por nuestras propias viviendas. Y uno habla de Lima no por centralismo, sino porque acá se concentra un tercio de la población del país y hay hacinamiento en muchos distritos. De la información que ustedes manejan, ¿cuáles son los distritos más vulnerables dentro de la ciudad? Es un poco complicado, pero lo que yo podría decir es lo siguiente. El último sismo importante que ocurrió en Lima fue en octubre de 1974, que en la zona del Parque Universitario generó bastante daño en viviendas de adobe y quincha. En la zona de Chorrillos también había viviendas de este tipo que también se dañaron. Después de este sismo, Lima era bastante pequeña, después de este sismo, lo que creció Lima con los distritos nuevos lo ha hecho de manera completamente irresponsable. Desordenada. Desordenada y irresponsable, con viviendas que no son las adecuadas, sobre suelos que no son los adecuados. Entonces podríamos partir pues de hacer una visión rápida, ¿no? Empezamos por Lurín, Villa Salvador, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, El Agustino. Todo Lima, llegamos por Puente Piedra, Caraballo, ¿no? San Martín de Porras, Ancón, y llegamos a toda esta zona, ¿no? Y es fácil, ¿no? O sea, no es que estemos hablando con irresponsabilidad. Cualquier persona puede recorrer las calles de estos distritos y comenzar a hacer una visión rápida de las viviendas que están aquí, de 2, 3 pisos, 4 pisos, ¿no? Realmente es bastante preocupante. Para precisar solamente, doctor, y el tema económico siempre es importante. ¿Es muy caro construir una vivienda, realizar un proyecto con respeto de las normas técnicas en relación con los sismos? Mire, probablemente sí. Pero, por ejemplo, en 2007, un mes después que fuimos a trabajar en la zona de Tambo de Mora, que se caracterizó porque los suelos licuaron y las casas se hundieron, ¿no? y el piso que quedó a la altura del techo, por ejemplo, en algunas viviendas, haciendo trabajos de investigación allá, nos encontramos con una casa de concreto que no tenía ningún tipo de daño, pero las casas que estaban al costado estaban semidañadas y colapsadas. Y cuando salió el propietario, le preguntamos, ¿no? Le digo, ¿Cómo hizo su casa, no? Entonces lo que él me decía es de que en realidad él y su esposa habían tomado la decisión de invertir cada uno de sus soles en mejorar la infraestructura de su casa. Y me llevó al interior de la casa y me hizo ver, mire, lo único que tengo son estas fisuritas al fondo, no tengo más. Y él se sentía bastante satisfactorio, ¿no? Porque su casa no cayó. Entonces al final lo que uno llega es a concluir, ¿no? De que realmente un esfuerzo en la inversión nos ayuda a dar cierto tipo de seguridad a la familia en sí, ¿no? A la familia, a la vida de la familia y a la inversión también, porque claro, o sea, si se viene abajo una construcción, por muy barata que haya sido, se pierde completamente todo. Exactamente. Una cosita que quisiera, ya que está usted acá, doctor Tavera, una explicación científica de esa luminosidad que se vio en el año 2007, algunos que estuvimos mirando hacia la zona del mar vimos. ¿Qué fue? Mire, en realidad, si uno ahora que todos entramos a internet y ponemos en internet luces asociadas a sismos, vamos a encontrar de que no es el caso de Pisco no fue una excepción. En el mundo han habido muchos terremotos que han tenido luminosidad. Y si uno ve con más cuidado, se va a encontrar de que hay científicos que han propuesto más de 15 hipótesis para tratar de explicar por qué se generan estas luces, ¿no? Y hasta ahora no ha habido información o datos, en todo caso, para llegar realmente a explicar cuál es el origen. Yo que quería saber hoy día, doctor. Pero, por ejemplo, una manera sencilla de ver es si la placa continental se está friccionando con la placa oceánica. Y estamos hablando son de rocosas, grandes, estamos hablando de enormes. Y son rocas, se están raspando entre ellos, se van a generar chispas en el fondo oceánico. Y estas chispas, probablemente, con la densidad de la sal que está en el fondo oceánico, probablemente pues han aumentado su luminosidad de estas chispas, ¿no? Y probablemente es eso lo que ha salido hacia afuera. Pero es una de las hipótesis de todas las que se plantean, ¿no? Entonces todavía no tenemos los datos válidos para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Está el doctor Heró, por ejemplo, que recopiló información de las cámaras de video de la Universidad Católica, ¿no? Para tratar de discriminar de dónde venía la mayor intensidad del haz de luz. Y él comenzó a triangular, ¿no? Y según su resultado, pues las luces venían de la zona del frontón. La zona del frontón es roca volcánica, ¿no? Entonces él planteaba de que por ahí está la fuente y que al ser roca volcánica, pues eso fue un elemento importante, ¿no? También es una hipótesis, pero realmente
llegar a encontrar la explicación real, yo creo que va a tomar todavía un poquito de tiempo. Todavía no, pero lo que sí podemos hacer es prevención. No, claro, eso sí, ¿no? Si estamos diciendo que va a haber un sismo, estamos diciendo que somos un país altamente sísmico, tenemos realmente que prepararnos. Si sabemos que cada año el fenómeno del Niño se hace presente, tenemos que prepararnos. Los sismos no vuelven cada año, pero son, obviamente, en algún momento se tiene que presentar de manera intempestiva, hay que prepararse. Yo creo que es suficiente información para empezar a trabajar. Y el silencio es una pista, ¿no? El silencio sísmico es una pista. Como hemos visto en la figura, sabemos dónde van a ocurrir los próximos sismos. Créanme que eso no va a cambiar. Ahí van a ser los sismos. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. No se va a saber. Pero la naturaleza nos está dando el tiempo para prepararnos. Nos está dando el tiempo para que asumamos con responsabilidad lo que la ciencia hoy en día puede proporcionar como información tan importante para hacer una correcta gestión de riesgo de desastres. ¿Cuántos técnicos, profesionales y personal de apoyo trabajan en el IGP y cuánto necesitan ustedes para mejorar esa labor? Bueno, mire, nosotros somos alrededor de 300 personas y de los cuales pues somos alrededor de 22 que hacemos investigación en diferentes campos de la geofísica, ¿no? Y realmente pues tenemos una gama, un gran número de publicaciones que se han hecho a nivel internacional y eso nos ha dado un reconocimiento a nivel internacional realmente. Y eso también nos permite posicionarnos en el país dentro de lo que nosotros hacemos. Somos la institución responsable en todo lo que representa la geofísica y todos los peligros que se generan en este campo de investigación, ¿no? Y creo que la población más nos conoce por el tema sismológico, más nos conoce por el tema vulcanológico como ente responsable, pero también investigamos el fenómeno del Niño, investigamos los problemas que hay en la alta atmósfera para el tema de las comunicaciones. El país hizo un esfuerzo por comprar un satélite hace unos años. No, el satélite funciona, está operativo. El tema es de que los satélites no cumplen una función multitemática. O sea, nosotros, por ejemplo, la información de nuestra red sismológica se transmite por satélite, pero es un satélite que hemos comprado un servicio, a un satélite comercial, ¿no? Porque por la exclusividad del tipo de información que estamos manejando nosotros, ¿no? Entonces, esperamos pues, que en algún momento podamos tener más facilidades para poder tener un satélite que realmente sea multipropósitos, ¿no? Bien, doctor Tavera, tenemos un minuto más. Diríjase por favor al público que nos sigue en la Agencia Andina en relación a esta realidad que usted nos ha descrito y la necesidad de hacer prevención. Bueno, yo solamente diría, no nos preocupemos mucho cuándo va a ocurrir el sismo ni qué magnitud va a tener el sismo. Preocupémonos por prepararnos para algo que indudablemente va a tener que ocurrir en algún momento. El simulacro de hoy día pensemos que ha sido el primer paso que hemos dado para algo que realmente en el tiempo nos va a permitir tener cultura de prevención y eso nos va a ayudar a salir airosos de un posible terremoto. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gracias Tavera. también a ustedes. Amigos de Andina al Día, hemos conversado con el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, la institución que nos provee de información científica. Información hay, lo que falta es una serie de tareas vinculadas con esa información. Prevención, educación, sensibilización y compromiso de la ciudadanía para tomar decisiones correctas antes de que ocurran los hechos y también durante la ocurrencia de un fenómeno como un sismo, un terremoto, pues saber cómo actuar, cómo proceder, porque la vida de una persona cuenta. Pensemos ahora a gran escala y la respuesta es más que clara. Con esta conversación llegamos al final del programa. Los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenas tardes.